Bona vesprada, benvinguts i gràcies per acompanyar-nos en l'acte inaugural de la 43 Universitat d'Estiu de Gandia. Gandia és ciutat universitària des de 1546, quan Sant Francesc de Borja funda en les escoles pies de la ciutat la primera universitat jesuítica del món. La vocació de projecció, de construir i alçar projectes de ciutat que transcendiren els segles, amb vocació de transferir coneixement i de formar una societat educadora en una ciutat culta capaç de rebatre els mites dels segles, les trontolles de la història i els desafiaments de les generacions, ens ha convertit en una ciutat oberta al món, que és millor perquè es reconeix en la seva història i en les empreses col·lectives i permanents que és capaç d'escometre treballant de forma compartida. Així relluïxen les teues obres, diu, no per casualitat, el lema de la nostra ciutat. La Universitat d'Estiu de Gandia retorna a la nostra ciutat la seva condició de capital universitària l'any 1984, amb una iniciativa engrescadora i transformadora que era, com fem les coses a Gandia, també un comboi ciutadà i un emblema cívic. Ho és encara. Tornem a encetar un espai de pensament, de debat, d'intercanvi d'idees i de coneixement impulsat per la Universitat de València i que any rere any prestigia Gandia com una ciutat oberta a la cultura, a la reflexió i al progrés. Vull felicitar i donar la benvinguda al nou rector de la Universitat de València, Juan Luis Gandia, i a encoratjar-lo per a treballar junts en aliança amb la ciutat per a seguir engrandint aquesta iniciativa cultural i educadora i enaltint la presència de la universitat a Gandia. N'estic convençut, rector, que amb el teu treball i el del teu equip de govern ampliarem la presència universitària i d'estudis a Gandia, sent ciutat de màsters i ja amb la càtedra Joan Noguera, per seguir educant una ciutadania crítica però també formada, capaç d'adaptar-se, com tantes altres vegades en la història, als reptes de este segle convulso. Antonio Machado imaginó hace un siglo una máquina de trobar capaz de escribir poemas o coplas. Advertía sobre una modernidad que podía producir obras perfectas, pero sin alma. Decía Machado que el valor de aquel artefacto era más didáctico que estético, porque quizá podía entretener mientras llegaban los nuevos cantores, los nuevos poetas de una nueva sentimentalidad. La inteligencia artificial convierte ahora aquella intuición literaria en una realidad tecnológica. Machado anticipó una pregunta profundamente contemporánea. Si una máquina puede producir versos automáticamente, ¿dónde queda la experiencia humana que da sentido a la poesía? La tecnología puede ayudarnos a ser más rápidos, más eficaces o más precisos, pero todavía hay algo que no puede sustituir: la conciencia, la sensibilidad o la mirada humana. Y precisamente por eso, esta 43 Universitat d'Estiu de Gandia nos invita a reflexionar sobre los desafíos de la inteligencia artificial en tiempos de incertidumbre universal. Un tiempo extraño, convulso y acelerado, en el que parece que todo está en riesgo, pero en el que aún está casi todo por decidir. Así, los desafíos globales pueden y deben afrontarse desde lo local. Las ciudades son el primer espacio de certeza de los ciudadanos, de los proyectos de presente, hartos de la desazón y del desconsuelo, ávidos siempre de esperanzas. Porque si la vida tiene la textura de la promesa, la misión principal de las certezas consiste en renovar los entusiasmos, de manera que sean, para todos los ciudadanos, siempre esperanzas nuevas. De la misma manera, las certezas han de demostrar la eficacia de las democracias, desdibujadas con los populismos, ahora que el mundo nuevo simplifica los problemas complejos y les añade falsas soluciones sencillas. Un algoritmo inédito, revelador, que ha mostrado las costuras de la arquitectura institucional y que nos debe obligar a responder, además de con certezas y esperanzas, también con eficacia. No una eficacia solo técnica, desde luego no tecnocrática, ni un algoritmo con una respuesta sencilla o que nos lleve solo a lo que queremos ver, lo que deseamos consumir o a quien piensa como nosotros. O aún peor, otra arquetípica que no desmonte la desazón ni añada rabia o enfado a la desesperanza de nuestros ciudadanos, en búsqueda de desarrollo de proyectos personales, de vivienda o sencillamente de un progreso humano y familiar que no dependa de nuevas fórmulas de vulnerabilidad o de exclusión. Una eficacia, de nuevo, con alma. Porque necesitamos ser fuerzas políticas de la certeza, de la misma manera o del mismo modo en que necesitamos un periodismo que sea, otra vez, certeza y respuesta, ahora que se han invertido casi todas las preguntas. No en busca del porvenir que nunca viene, como en el verso de Gil de Viedma, sino de un mañana que es hoy, porque hoy, como en el verso de Machado, es siempre todavía.
Además de la eficacia, el periodismo y la política, el espacio público, han de ser certezas desde las que rebatir los mitos, los falsos argumentos y los datos erróneos de quien ha decidido fabricar en nuestro nombre y alumbrar y predicar por nosotros. La política y el periodismo no son la última frontera ni la primera trinchera, sino un espacio de garantías compartidas. Se puede y se debe crear un espacio humanista desde las emociones, sin caer en el simplismo ni en el identitarismo, que con alma y eficacia, con orden y entusiasmo, responda a lo universal desde la certeza de lo local, que redescubra los lazos de comunidad, el reconocimiento de la alteridad y la pertenencia al otro y los espacios de suerte compartida para los que siempre habrá una arquitectura institucional confiable y de certeza, que piense que tan importante es el territorio de lo afectivo y de las emociones, el cuidado de lo colectivo y el respeto, como la identidad de la tradición, la invitación a las vanguardias y el anhelo de innovación. En este contexto, las ciudades deben ser brújulas, espacios capaces de orientar en medio de la incertidumbre, lugares desde donde la educación, la convivencia y la cultura sigan teniendo valor. Gandía quiere seguir siendo eso, una ciudad con tradición universitaria, una ciudad que piensa, educadora en estas semanas de huelga del colectivo docente y educativo, una ciudad que dialoga y que entiende el conocimiento no como un privilegio, sino como una herramienta para avanzar juntos, que descree de los enfrentamientos, los monólogos y la polarización, y que trabaja desde la asunción de que son los disensos los que construyen los consensos, por un proyecto de ciudad compartido donde la transacción es una obligación y nunca una traición, sobre todo si tenemos presentes cada día nuestros valores fundacionales y nuestras creencias nunca inmutables. Porque la política debe volver a ser un espacio de ejemplo y de esperanza, no de decepción y desencanto. El diálogo, el intercambio de ideas y la capacidad de llegar a acuerdos son valores esenciales para combatir el fantasma de la zozobra. Desde las ciudades debemos persistir en pensar para combatir la indiferencia, la desinformación y el ruido, pensar para reforzar los vínculos que nos hacen comunidad. Pero con pensar no es suficiente. Continúo con Machado, que nos invitaba a pensar bien. Aquí tenemos una enorme memoria cultural y humanista y un importante legado para seguir pensando bien. Y aprovechando la presencia del maestro Iñaki Gabilondo, también quiero reivindicar el valor del buen periodismo, porque como él mismo dijo recientemente, el periodismo consiste en explicar lo que la gente tiene derecho a saber, pero también, y ahora quizás más que nunca, en ayudarnos a comprender el mundo, a distinguir la información de las fake news, la verdad de la manipulación y la palabra honesta del simple espectáculo. No cabe ser pesimista, al contrario, urge tomar el timón, detenernos un instante y hacernos las preguntas fundamentales. ¿A dónde queremos ir? ¿Cómo y con quién? Las respuestas las encontraremos en el humanismo, pero antes de eso cabe asumir, como diría Joan Fuster, que somos humanos y nada más que humanos. Frente a un mundo cada vez más acelerado y automatizado, la ingeniera de telecomunicaciones alicantina Núria Oliver insiste en la clave, que desarrollemos estas tecnologías desde un punto de vista ético y justo. En una reflexión muy similar, el Papa León XIV ha irrumpido en el debate sobre la inteligencia artificial, en su primera encíclica, donde advierte de que no puede hacernos olvidar aquello que nos define como personas. Dice, la inteligencia artificial ha de servir a la humanidad i no a unos pocos. La intel·ligència humana no pot posar-se al servei dels poders no democràtics que persegueixen objectius indignes. És més important que mai, per això, una resposta crítica front als dogmes o als apriorismes, front a les noves creences de la negació o les noves formes d'intolerància o d'ignorància. Cobren importància un periodisme i una informació capaços de desmuntar mentides, de no creure en veritats úniques, sinó en treballar i conrear una pluralitat que no correspon a cap algoritme i una pluralitat de veus que ens recorde la diversitat de la societat i l'obligació de gestionar-ne la seva complexitat sense maniqueismes ni uniformitats. Perquè el verdaderament important ha de ser el que cap màquina podrà reemplaçar mai, la memòria, l'experiència humana, la emoció. Allò que Machado va convertir en poesia en escriure recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Perquè al capdavall la vida no solament es medeix per la seva capacitat de calcular o de produir, sinó pel que som capaços de sentir, de recordar i de reconèixer per a reconèixer-nos junts. Reivindiquem espais de pensament, ciutats fortes, certeses compartides,
una política de la certesa i un periodisme que ens ajude a entendre i a compartir amb esperança i entusiasme. Enhorabona a la Universitat de València i a totes les persones que fan possible esta 43 edició de la Universitat d'Estiu de Gandia. Moltes gràcies i bona vesprada.